Con vuestro permiso, sí, a pesar de que nosotros normalmente estudiamos las alajot de las bendiciones y demás, pero por excepción, sí, vamos a hablar de los días conmemorativos que estamos pasando aquí en Israel, que 2 días muy importantes en nuestro calendario, festividades y días conmemorativos modernos que Baruch Hashem tenemos el mérito de poder festejarlos desde la conmemoración de que tenemos aquí un estado que va a cumplir 70 años. ¿Qué les parece? ¿Es mucho o es poco? En realidad es poco tiempo. 70 años. 70 años en la historia del pueblo judío desde Abraham vino, ¿sí? Digamos unos 3000 años. ¿Qué les parece? ¿Es mucho o es poco? No es nada. ¿Qué es? 70 años, estamos en pañales recién. En la vida de una persona particular, 70 años ya es una buena porción, ¿sí? Pero en la vida y en la historia de un pueblo, ¿sí?, como el nuestro, Bemet es una muy pequeña porción, pero a pesar de que es muy pequeña, es de gran y suma importancia y de gran calidad. Entonces, yo voy a tratar de explicarles por qué este lugar es el mejor lugar del mundo. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Totalmente. ¿Eh? Aún más de un 100. Con todo y todo, que en todas las familias las cosas no son perfectas, y aquí tampoco no todo es perfecto, pero, ¿sí?, hay 2 tipos de ojos. Hay ojos que ven lo bueno y hay ojos que ven lo malo. Nosotros vamos a ver, ¿sí?, vamos a tratar de tener Ain Tová, un buen ojo como lo tuvo Abraham Avinu y como nos enseñan nuestros sabios a tener. Entonces, primeramente, hoy en Israel se conmemora el denominado Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo. ¿A quién recordamos? A los caídos por el terrorismo. Entonces, el día de hoy se llama oficialmente Yom HaZikaron leJalalei Tzahal, a los caídos del ejército de Israel, Benifgaei Aeva, y los que cayeron bajo el terrorismo. ¿Sí? En Israel hay 2 tipos de personas que cayeron en la lucha en contra de nuestros enemigos. Unos los que cayeron en las guerras de Israel, comenzando desde la primera guerra de este estado, que fue la guerra de la independencia. O sea, el día que se declaró la independencia, empezó la guerra de la independencia. O sea, inmediatamente que se declaró la independencia del Estado de Israel en el año 48, inmediatamente los países árabes que estaban aquí alrededor le declararon la guerra a este Estado. Este Estado todavía básicamente, cuando empezó, no tenía ejército. Tenía brigadas, ¿sí? Se llamaban Etzel, Lehi, Haganá, Palmaj, había brigadas, pero no estaba organizado como un ejército. Y los países que estaban aquí alrededor, Jordania, Siria, Egipto, Líbano, Irak, Libia, si no me equivoco, ya eran países que tenían ejército y que tenían armamento y que tenían aviones y tanques. Nosotros teníamos cosas muy básicas. Sí, bombas Molotov. ¿Saben lo que son las bombas Molotov? ¿Escucharon hablar de esas bombas? Son bombas que no hacen nada y hacen mucho ruido. O sea, explota y parece que se cae el mundo, pero no hacen nada prácticamente. ¿Sí? Entonces teníamos rifles, teníamos eso. Y milagrosamente logramos vencer en esa primera guerra y
empezar a ampliar los territorios de Eretz Israel. Y desde ese momento hasta hoy en día, lamentablemente, este país para poder subsistir, tiene que luchar. Y pasamos guerras, y la guerra de los 6 días, y la guerra en el 67, y la guerra de Yom Kippur en el año 73, y la guerra del Líbano en el 82, creo, y la segunda guerra del Líbano, y la guerra contra Irak, ¿sí? Por los años 80, la guerra del Golfo. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo? También. Esa fue una guerra un poquito más lejana porque los cohetes llegaban de Irak. O sea, no era una guerra donde podíamos hacer mucho, pero... Y entre guerra y guerra, las cosas nunca estuvieron aquí totalmente tranquilas porque constantemente estamos luchando también contra fuerzas internas, contra palestinos, árabes que nos buscan hacer daño. Y eso es lo que se llama el terrorismo. Entonces en este día se recuerda a creo que son 22 o algo y más de miles de soldados, soldadas y hombres y mujeres que entregaron su vida para que nosotros podamos estar ahora aquí en Mahon Orá estudiando Torah sin problema y con tranquilidad. Y esos soldados siguen cuidándonos también hasta hoy en día. Y por supuesto, nosotros no nos olvidamos que el principal cuidador de este pueblo y de esta nación y de este estado es Akadosh Baruj Hu, es Dios. Pero los soldados son sus shlichim, son sus enviados, son sus emisarios para cumplir con esa premisa aquí en la tierra. Entonces en este día, que es un día que no es fácil, que es duro aquí en Israel, porque mucha gente, sí, muchos padres perdieron a sus hijos, y muchas esposas perdieron a sus esposos, y muchos niños pequeños perdieron a sus padres en estas guerras y en estos atentados que lamentablemente siguen sucediendo de vez en cuando. Pero Baruch Hashem, gracias a la entrega de estos hombres, ¿sí? Nosotros tenemos aquí un estado que ya tiene 70 años de vida y que va creciendo y que se va desarrollando y que va mejorando y que con todos los problemas que tiene y con todas las dificultades a nivel de seguridad y de todos los enemigos que tenemos aquí alrededor y también los que tenemos adentro, lamentablemente, seguimos creciendo y seguimos desarrollándonos a pesar de todo. Entonces por eso es un día donde cada una y una de estas familias recuerda a sus seres queridos, que cada uno está, enterrados en los diferentes panteones del ejército que tenemos aquí en Israel, en diferentes ciudades. El acto principal fue ayer a la noche en el Kotel HaMaaravi y hoy en día en Har Herzl, aquí cerquita, en Jerusalén, en el monte donde está ahí el panteón oficial de Tzal, del ejército. ¿Okay? Y cada uno de estos hombres que falleció, o mujeres, tenemos que saber de que no falleció en vano, sino que falleció al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios. Porque una persona que lucha para defender a esta patria y a este estado y a este pueblo, está santificando el nombre de Dios. Entre paréntesis, dentro de los que lucharon y luchan, ¿sí?, hay gente que no es judía. Ustedes saben que en Israel hay soldados que no son Yehudim, como por ejemplo, hay soldados que son drusos, charkasim, hay diferentes sectas que viven aquí.
hay algunos beduinos. Ya no hablo de que hay, o sea, por ejemplo, hay gente, sí, que son rusos que no son de madre judía y por eso alágicamente no son judíos, pero viven aquí, hicieron aliyá. Pero eso es otra cosa. Y interesantemente, muchos de esos grupos sienten orgullo de que defienden al pueblo judío, a pesar de que no lo son. ¿Cuál besada? Ayer mi señora me comentó que en la radio, bueno, en estos días por naturaleza pasan en la radio muchos interviews que se le hace a gente que, bueno, que lamentablemente perdió a sus seres queridos en estas guerras, y hablaron conjuntamente una persona, no sé, que creo que perdió a su hijo, y un druso también, que no hace mucho en el Harabait, en el monte del templo, también hubo un atentado ahí y él estaba cuidando ahí. Y bueno, y ambos dijeron que con mucho orgullo ellos luchan y defienden esta tierra, unos siendo de Am Israel y otros sabiendo de que están luchando por este pueblo, que viven aquí. Hay una gran pregunta de dónde vienen estos drusos. Hay muchos que dicen que vienen de Yitro, que de ahí vienen. ¿Quién? El suegro de Moshe, de los midianitas, ¿verdad? Pero de cualquier manera, que tengamos eso en claro. Y como siempre en la vida del pueblo judío, el pueblo judío es un pueblo que tiene que navegar entre tristezas y alegrías constantemente. Y no hay pueblo que sepa cómo manejar esas situaciones. Por un lado, de luto, de tristeza, de congoja. Sí, tenemos fechas en el calendario, la destrucción del Bet HaMikdash, Tisha B'Av y otras fechas de ayunos. Ahora estamos en la época de Sfirat HaOmer, donde también tenemos ciertas costumbres de luto por el fallecimiento de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Y por otro lado, fechas de gran alegría, las festividades de la Torah, las festividades de los Jajamim, Hanukkah y Purim y Pesach y Shavuot y Sukkot y Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y aquí, en una misma fecha, de un día al otro, de un día Bemet, que es muy duro aquí en el Estado de Israel, que es el día de Yom HaZikaron, inmediatamente pasamos al otro día a Yom Ha'atzmaut, al día de la independencia. O sea, es un cambio drástico. De una Bemet, de una situación de real tristeza y dolor, y muy simbólicamente puede pasar. Y muy simbólicamente se pasa de manera inmediata a la alegría. Y esto realmente tiene un simbolismo muy interesante. ¿Por qué? Porque para poder festejar, muchas veces antes hay que sudar. ¿Sí? Una mujer da a luz, pero tiene en el parto grandes dolores fuertes. ¿Sí? Yo nunca lo pasé, pero así me dijo mi esposo. ¿Eh? No, sí. 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 O sea, ¿cuál es la prueba de que a pesar del dolor la mujer está dispuesta a tener esa felicidad? Que después de un tiempo vuelve a quedar embarazada. ¿No? Entonces, no se entiende. Si duele tanto y llora y dice, ¡ay, no puedo más! Sí, sí, ya, sal, ya. ¿Sí? ¿Cómo está dispuesta a tener otra vez un hijo? Porque caniré que el dolor vale la pena. ¿Qué significa? Nadie quiere tener dolor. Pero si ese dolor es para luego traer una vida al mundo, estamos dispuestos a pasar ese dolor. El pueblo judío es un pueblo que está dispuesto
a pasar dolor cuando sabe que ese dolor va a traer vida, va a traer crecimiento, va a traer desarrollo, va a traer luz al mundo. Entonces, por eso aquí, esta nación está dispuesta a luchar por la vida. Que cuesta vidas, que cuesta derramamiento de sangre. Nosotros no somos un pueblo que busca guerra. Nosotros somos un pueblo que busca la paz. A veces hay gente que está errada un poco en cómo llegar a esa paz, pero sin entrar en ese tema, todos queremos paz. Pero para tener paz hay que tener fuerza, hay que tener entrega. Y eso es lo que simboliza de alguna manera estos días. Para que tengamos una idea, el Estado de Israel se declaró en el año 48 y 6 años antes Hitler, que se borre su nombre de la faz de la tierra, planificó la solución final. 6 millones de almas judías, entre ellos 1,5 millones de niños, más ancianos, más mujeres, más hombres, jóvenes, fueron aniquilados, quemados, torturados, pasaron hambre, enfermedades, trabajos forzados, frío. Matados en las peores y más crueles matanzas, cámaras de gas, y luego hechos cenizas. Y de esas cenizas, luego de unos años, se levanta un Estado judío. Eso es algo que no se puede explicar, no tiene explicación. No existe. Imagínense que a un cuerpo le cortan 1/3 de su cuerpo. Eso es lo que pasó con el pueblo judío. Éramos 18 millones y quedamos 12 después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y ese cuerpo empieza a revivir. Sus células empiezan a desarrollarse. ¿Sí? Najón, sí, mi señor me mostró algo muy lindo. Najón, que los alemanes sí, nos mataron, pero no sabían que estaban sembrando. ¿Qué? O sea, no estoy hablando solamente del Holocausto, estoy hablando de un pueblo que 2000 años estuvo fuera de su tierra. Entonces aquí, primeramente, no existe eso de que un pueblo 2000 años después regresa a su tierra. Eso no existe, no hay. En todo el mundo, cuando un pueblo llega a otra tierra, se queda ahí, se asimila y no busca regresar a ningún lado, porque encontró su tranquilidad en donde está. El pueblo judío es el único pueblo que se esparció por los 4 puntos cardinales de la tierra, y no hay un lugar en el planeta Tierra donde no haya Yehudim. Y a pesar de eso, los judíos de Europa y de Asia y de África y de América y de todos lados, en el momento que esta tierra dijo: hijos míos, por favor, regresen. Y aquí están. Todavía no todos regresaron, faltan. Pero ya hay aquí casi 7 millones de Yehudim. Cuando hace 70 años aquí había 10 veces menos. Cuando se declaró el Estado había aquí aproximadamente unos 600,000 y pico de Yehudim. Hoy en día ya hay casi, estamos acercándonos a los 7 millones.
por aliot, por supuesto, y Baruch Hashem, por buena producción. ¿Sí? Así que las mujeres tienen que seguir trabajando. ¿Sí? Hay que aumentar el producto, el número. ¿Sí? Eso también es algo que no tiene parangón, que la cantidad de niños que nacen aquí en este país no existe en ningún lado del mundo, no hay. En Europa, Bijlal, en Europa, ¿qué crees? Nacen menos personas de las que mueren. Creo que nace uno y pico, no sé, ¿sí? Por eso están tan preocupados, por el tema demográfico ahí, pero bueno. Entonces, un pueblo que estaba hecho cenizas, realmente, y que estaba alejado de su tierra 2000 años, de repente, ¿de dónde sale ese deseo de volver a establecernos aquí? Pero aquí hay algo importante, hay que entender. Yo puedo querer regresar aquí. Bueno, voy a regresar a esta tierra, pero voy a vivir. ¿Cómo? Como judío que vive en un país. Pero yo no quiero solamente regresar a este país, yo quiero ser aquí el que gobierna en esta tierra, el que manda en esta tierra, el que dirige esta tierra. Esa es la diferencia de vivir en una tierra y de tener un estado en una tierra. Son dos cosas diferentes. Los Yehudim vivieron aquí durante toda la historia. Pero ¿cómo vivieron? Vivieron bajo el mandato otomano, turco. Después vino sí, no estoy hablando de antes, ¿no? De los romanos, de los griegos, etc. Luego del mandato británico. Pero llega el momento donde los Yehudim dicen, se acabó, ya. Ahora, por favor, nosotros. Y de esa manera se declara el Estado judío. Que por supuesto los árabes no lo aceptaron y por eso salieron a la guerra. ¿Qué pasó en el año 48? La partición de Palestina, de la tierra de Israel. Parte para los Yehudim, parte para los árabes. Los árabes no aceptaron, ellos querían todo el pastel para ellos. Y bueno, ahí empezó la historia, donde tenemos que salir a luchar. Y empezamos a regresar a la tierra prometida. Y todo el mundo sabe, también los árabes saben, que la tierra prometida no se la prometieron a los árabes, se la prometieron al pueblo de Israel. Es duro reconocerlo. No se entiende cómo, de dónde salió este pueblo que de repente, después de 2000 años, toca la puerta y dice, aló, regresé. ¿De dónde regresaste? ¿De las tumbas? ¿De dónde? Entonces nos llaman usurpadores. ¿Una persona que vuelva a su casa es usurpador? ¿Quién es usurpador? El que entró en esa casa sin permiso, o con violencia, o a la fuerza. Pero si esta es mi casa, ¿quién dice que es mi casa? Yo no digo que es mi casa. ¿Quién dice que es mi casa? Dios dice que es mi casa. La Torá dice que es mi casa. La misma Biblia en la cual todos creen, dicen que esta tierra se la entregarán a la descendencia de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, cuando se habla de los territorios ocupados, no son territorios ocupados, son territorios recuperados, que siempre fueron nuestros y siempre nos pertenecieron, pero que lamentablemente durante miles de años, por diferentes motivos, no pudimos vivir en ellos. Y ese es otro de los milagros grandes que sucedieron aquí, que el pueblo judío regresa a su tierra original. Entonces, cuando un yehudí vive en cualquier lado del mundo,
Y le agradecemos a las naciones del mundo que nos dieron acojo en sus tierras. Pero somos invitados. Pero cuando llegamos aquí, a esta tierra, ya no somos invitados. Somos anfitriones. Y estamos dispuestos a permitirles a otras personas o a otros grupos que vivan aquí, pero que quede claro quién es el anfitrión y quién es el invitado. Y quién es el que manda y quién es el que dirige. Y en eso está nuestra lucha. Cuando un yudí vive en Eretz Israel, el hecho de vivir en esta tierra ya es una mitzvah, no importa lo que haga. Si trabaja, si estudia, si está en la agricultura, si está en la tecnología, si está en una yeshiva, si está en la escuela. Vivir en Israel es mitzvah. El Nachmanides dice, además de eso, de que el pueblo judío cuando conquista esta tierra, desde los albores de la historia, cuando Josué, después de 40 años de pasar el desierto y salir de Egipto, llegó a esta tierra y conquista la tierra de los pueblos cnanitas. Esas guerras son guerras que son mitzvah. En la Torah existe el concepto de guerra de precepto. ¿Qué significa guerra de precepto? Que es una guerra que Dios ordena que tenemos que hacer. ¿Qué significa? Que cuando llegamos a esta tierra, nosotros tenemos que conquistar esta tierra. O sea, si yo llego a esta tierra y no hay nadie, no hay de quién conquistarla. Pero si en esta tierra viven otros pueblos, entonces hay que avisarle a esos pueblos, aló, estamos viniendo, prepárense. ¿Cómo se pueden preparar esos pueblos cuando saben de que este pueblo que salió de Egipto viene a conquistar esta tierra? ¿Por qué? Porque él la va a conquistar, no porque él decidió, sino porque Dios le dijo, es tu tierra y te corresponde. Entonces, tienes que entrar en ella. Ahora, los pueblos que viven aquí pueden tomar 3 decisiones. Una, bueno, si llegaron los dueños genuinos, nos vamos. Y realmente dicen Jajamim que uno de los 7 pueblos, el Girgashi, se fue a África. ¿Sí? Hay mucho lugar en África y les dieron bastante lugar. ¿Sí? Otra opción es hacer las paces. ¿Qué significa hacer las paces? Le dejamos al pueblo judío que entre aquí, ellos mandan y hacemos la paz y nosotros nos acatamos a las leyes y a los reglamentos y a pagar impuestos y hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero si ninguna de esas 2 opciones se eligen, ¿cuál es la tercera y última que queda? La guerra. Pelear. Eso fue lo que eligieron los pueblos. Pelear. Y por eso Josué tuvo que conquistar esta tierra. Y luego los reyes de Israel, los jueces, hasta que llegamos a David Amelech, Shaul, David, el rey Salomón, Shlomo. Hasta que lamentablemente salimos de la tierra, la destrucción, primer templo, segundo templo, y ahora de repente revive nuevamente ese precepto. Cuando nosotros hablamos del ejército de Israel, el ejército de Israel realmente es un ejército que por definición se llama el ejército de defensa de Israel. Tzva ha'agana le Israel, el ejército de defensa. Pero este ejército, además de ser un ejército de defensa, nos permite mantener la conquista de esta tierra en nuestras manos. Yo solamente les quiero pedir que imaginen qué pasaría si no existiría aquí el ejército de Israel. Solamente pónganse un poquito a pensar. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Con los países que tenemos aquí alrededor, con
los amigos que tenemos aquí por dentro. ¿Qué es lo que sucedería? Entonces el ejército no solamente nos defiende, sino que nos permite también mantener lo que se llama la ribonut, o sea, la soberanía y el mandato sobre esta tierra. Por eso es tan importante apoyar y servir también en el ejército de Israel. Entonces, esos son unos motivos por los cuales hay que agradecerle a Hashem por todo lo que tenemos, que durante tantos años no lo tuvimos. Hashem hizo con su pueblo y sigue haciendo con su pueblo un gran gesed, una gran bondad de todo lo que sucede aquí. Jajamim dijeron que cuando a una persona le sucede un milagro, muchas veces no se da cuenta del milagro que le está sucediendo. No se da cuenta. Es como cuando a uno lo están cocinando. El que cocina se da cuenta que está cocinando. Al que le están cocinando no se da cuenta que se está cocinando. El pastel no se da cuenta que se está cocinando. En Balanes, a veces una persona tiene un milagro, pero es tan espectacular, tan grande, que no se da cuenta. Y hay gente que lamentablemente no se da cuenta de ese gran milagro. A veces podemos decir que estamos cumpliendo con lo que dice el versículo en el Salmo. Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Keholmim. Cuando Hashem regrese, a los que regresen a Zion, vamos a estar como soñando. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ainu Keholmim. A veces pensamos que estamos soñando. Nuestros padres 2000 años estuvieron pidiendo regresar a esta tierra y no pudieron. Y nosotros lo logramos. Estamos aquí. Ya 2000 años aquí pasó algo increíble. Por aquí pasaron los pueblos que ustedes quieran, con todos los nombres que ustedes quieran. Pero hay un punto en común entre todos esos pueblos. Que cuando quisieron, y sí quisieron, sembrar o plantar algo aquí, nada creció. Nada. Lo único que creció aquí 2000 años fue piedras y piedras y piedras y piedras. Eso es lo único que creció. El versículo en la Torá dice así: voy a desolar la tierra. Eso está en la parte de la maldición, una de las maldiciones que aparecen en la Torá. Vashimoti, voy a desolar yo a esta tierra. Veshamemu alea oiveihem. Y la desolarán o estarán desolados en ella vuestros enemigos, ayoshvimba, que se asentarán en ella. O sea, aquí la Torah habla de dos cosas. Una, que la tierra va a estar desolada. Y dos, que los enemigos de Israel que van a vivir aquí en esta tierra la van a desolar. Un rabino dijo, algo que me gustó, dijo, las naciones del mundo cumplieron le mehadrin, la desolación de la tierra de Israel. O sea, la dejaron desolada, pero de verdad. Nada crecía en esta tierra, nada.
Absolutamente nada. Nada se construía en esta tierra. Porque no eran los ocupantes correctos. Dice el Ramban, el Nachmanides, que esta maldición, entre comillas, que es una promesa divina, en realidad, en el fondo, es una bendición. Dice el Ramban, escuchen. Lo que dice el versículo que la desolarán los enemigos de Israel es una buena noticia para el pueblo de Israel. Que le dice al pueblo de Israel qué es lo que va a suceder cuando estén esparcidos en la diáspora. Que nuestra tierra no recibe a sus enemigos. Esta tierra tiene olfato, olfatea. ¿Quién está? ¿Quién? Otomanos, no te voy a dar nada. Ingleses, no te voy a dar nada. Romanos, no te voy a dar nada. Máximo lo que te voy a dar es un poco de piedras. Eso sí te voy a dar. Eso te voy a dar lo que quieras. Ya, pero ¿esto qué significa? Esto significa, dice el Ramban, el Nachmanides, esto es una prueba y una promesa. Que ninguna de las naciones del mundo que van a estar aquí ocupando esta tierra van a encontrar cómo asentarse en ella. A pesar de que esta tierra es una tierra buena y amplia, pero no va a aceptar a nadie. Esta tierra va a estar totalmente destruida. ¿Por qué? Porque desde que salimos de aquí no recibió a ninguna nación, a ninguna lengua. Y todos tratan de desarrollarla, pero no lo logran. O sea, lo que dice el Ramán aquí lo escribió hace 1000 años. Y hoy en día, estas palabras no son cuentos. ¿Sí? Uno dice, bueno, el Ramban habló en su época. Señores, esto es un hecho, un hecho real. Que esta tierra, 2000 años, no recibió nada. Nadie pudo desarrollar nada. Sí, el historiador americano Mark Twain, cuando llegó a esta tierra, no sé si al final de los 1800, principios de 1900, dijo sobre la tierra de Israel: estos desiertos vacíos de personas, esta es una tierra desolada, es una tierra maldita. Lo único que se ve aquí son leprosos, personas inválidas, ciegos, locos. Y eso es lo que hay en Jerusalén. El Ramban, el Nachmanides, llegó a Israel. Escúchame lo que les voy a decir, ¿sí? ¿Ustedes quieren conseguir un Bet Knesset aquí por Jerusalén? ¿Hay algún Bet Knesset aquí por la zona? ¿En algún lugar por aquí, cerquita? El Ramban dice que cuando llegó a Jerusalén no encontró 10 hombres para juntar para hacer minyan. Hoy de todos los gustos, de todos los colores, a todos los horarios, todas las costumbres. ¿Ah? Hay 4 y 5 en cada esquina. La tierra siente. El versículo dice: Em abanim smeja. La madre de los hijos está alegre. Pashut meot. Esta tierra, 2000 años, estaba triste. Estaba en depresión. Entonces, cuando una persona está en depresión, se va a dormir y no hace nada. Entonces, por eso no hacía nada. Pero imagínense que toca la puerta
y aparece su hijo. ¡Wow! Empieza ahí a cocinar y a trabajar y a limpiar y a lavar. Entonces esta tierra dijo, volvieron mis hijos, tengo que empezar a trabajar de vuelta. Entonces se puso a trabajar. Y todo lo que se pone aquí, no importa lo que sea, crece. Ahora crece. Pon aquí un pedazo, no sé, de metal, empieza a crecer un árbol de metal, no importa lo que sea. Pantanos. Se hicieron terrenos. Lugares desolados se transformaron en ciudades. Lugares donde no llovía muchísimo tiempo empezó a llover. La atmósfera cambia. El clima cambia porque recibe a su tierra, recibe a sus hijos. ¿Saben cuáles son las vacas que más leche dan en el mundo? Las sionistas. Las vacas que están vestidos de azul y blanco. No, no es un chiste, es verdad, ¿eh? Es verdad. Y mucho por encima de las vacas, no sé, de países que son muy fuertes de lácteos, ¿sí? En Estados Unidos, Holanda, no sé, en otros países. Dime. ¿Cuántos árboles se plantaron aquí en los últimos 70 años, saben? En un lugar donde no crecía un árbol, nada no crecía. El Keren Kayemet, ¿sí? El Keren Kayemet de Israel es la fundación que se encarga de crear los bosques y las plantaciones. ¿Qué? Yo estoy diciendo esto porque me quiero alegrar y las quiero alegrar, nada más, por eso lo estoy contando. En los últimos 100 años, el Keren Kayemet de Israel, por medio de donativos de Yehudim en el mundo, y por supuesto con la ayuda del Estado, plantó más de 24 millones de árboles. En 920.000 dunam. Hoy en día Israel es el único estado que la cantidad de árboles que hay en ella es más de lo que había hace 100 años. O sea, todos los países van perdiendo sus bosques y demás porque el calor y los lugares desérticos van ocupando lugar. En Israel es al revés. El desierto se va achicando y los lugares poblados van creciendo. Si en el Negev en el sur, muy desértico, se va desarrollando. Un tema del que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? El Gesed que se hace aquí en este lugar, en este país. La bondad, la ayuda al prójimo, a todos niveles. A todos niveles me refiero principalmente a nivel estatal, no a nivel personal o de comunidades, a nivel del Estado. En el Estado de Israel, la cantidad de dinero que se da para asuntos sociales, salud, ayuda a los necesitados, es una cantidad increíble.
mucho más grande que en cualquier otra parte del presupuesto general. Estamos hablando de decenas de millares de shekalim, no de millones. No tenemos que hablar de la importancia del Gesed, eso en otro momento. El Gesed es algo muy importante, algo muy básico. La tzedaká, la ayuda al prójimo. Al principio del siglo pasado y cuando empezó aquí este estado, ¿sí? La gente muchas veces no tenía lo que comer. Y a veces se repartía la comida en porciones. O sea, hay un poco de pan para uno, un poco de agua, lo que había. ¿Qué? Y hoy en día, el estado Bemet, otra vez, siempre hay lo que hacer y hay más por hacer. Pero en cantidades y en números, lo que hace el Estado de Israel por la gente necesitada, por los enfermos, por los inválidos. ¿Cómo se ayuda a los soldados? Yo tengo alumnos, ¿sí? Que muchos fueron y van a la tzabá. Y muchos de ellos son soldados que no tienen familia acá. No tienen familia, o sea, vienen de la diáspora y no tienen familia. El Estado les da un apoyo especial a esos soldados, ¿no? Les da para que alquilen, para que tengan sus... ¿Sí? Y todo eso cuesta. Cuesta mucho. Esta tierra vive, ¿sí? Es muy gracioso, ¿no? Ustedes, muchas de ustedes, o son o serán próximamente Olim Hadashim, ¿no? ¿Qué son Olim Hadashim? Inmigrantes, ¿no? Ya fe. ¿De dónde vinieron todos los que viven aquí? ¿De qué son? Toda la gente que vive aquí, ¿qué son? Todos son inmigrantes. Algunos son más Hadashim, algunos son más nuevos y otros menos nuevos. Pero todos al final, ¿sí? La minoría nació aquí. La mayoría vienen de todos los países del mundo. Llegaron de Marruecos, de Siria, de Europa, de América. Este es un país de inmigrantes. Baruch Hashem, ya en el correr del transcurso de los años, ya Baruch Hashem, muchos ya nacieron aquí y ya hay familias que tienen el abuelo y el bisabuelo ya vivió aquí, y el hijo y el nieto y el bisnieto. Llega aquí gente, ¿sí? Al principio de la fundación del Estado, llega aquí gente que no tiene el idioma, que no tiene los medios económicos, llegaron de países donde les quitaron todo, les robaron todo, no les dejaron nada, les quitaron las casas, les quitaron, o sea, les dijeron, se van de aquí con la vestimenta y una maletita con ahí algunas cositas y zeu. Y llegan aquí, ¿y ahora qué? ¿De qué vivimos? Y durante todo ese tiempo, ¿sí? Nuevamente, el Estado procura ayudar en lo que puede. Y todo eso es un gran gasto. Hay algo que otra vez, que lo vemos como algo muy normal y natural. Por ejemplo, el seguro médico que le da aquí Israel a cada persona que hace aliyá. El seguro médico. Hay países donde el seguro médico, ¿sí? Te lo tienes que hacer tú y si tú no te lo haces, nadie te lo hace. Y más ahora en Estados Unidos no existe seguro. O sea, la persona tenía que pagar. El que puede paga y el que no puede... ¿Ah? ¿Sí? Aquí a veces hay gente que, gracias a que, como eso hay que pagarlo mensualmente, pero es un pago, no digo que es simbólico, pero es un pago básico, ¿sí? Bastante económico por familia.
Y que gracias a eso una persona puede aquí, básicamente, no todo, pero mucho de los gastos médicos los puede absolver. A veces gastos operaciones o intervenciones que podrían costar muchísimo dinero. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién se ocupa? También el seguro social, o sea, tantas cosas que Baruch Hashem. Y acá dice que en el uno aquí en Israel, y la mortandad en Israel es una... O sea, aquí la gente en este país vive más longeva que casi que en todo el mundo. Por los medios de salud y demás, ¿sí? Pero eso también significa que con todos los problemas, canere que la gente aquí vive bien, vive feliz, con todo y todo que tenemos aquí tantos problemas de seguridad y demás y de defensa. ¿Qué? El mundo de Torah que tenemos aquí en Eretz Israel no existe en ningún lado del mundo y durante prácticamente toda la historia. Cuando se creó el Estado había aquí 60 yeshivot. ¿Saben cuántas hay hoy en día? ¿Cuántas yeshivot? 1000. ¿Eh? Hoy en día en Israel hay... Ustedes saben que hay yeshivot, depende de la edad. Si hay yeshivot, que son las yeshivot gvod, donde estudian ya los que terminaron lo que es la escuela, 18 años hacia arriba. Después hay yeshivot ketanot, los que están en la secundaria, y yeshivot donde se estudia también materias generales, y para niños y para mujeres. Hoy en día en Israel hay por encima de 1600 yeshivot. Hace 70 años había 60 yeshivot. $1,600 yeshivot, donde en cada una estudian cientos de alumnos. Imagínense que ustedes están en una habitación donde hay 100 personas y 99 quieren hacerle daño a una persona. Las probabilidades que le hagan daño son muy grandes. Un poquito así, no exactamente, pero parecido, es la situación de nuestro Estado. Hay muchos alrededor nuestro que nos quieren hacer daño. A filo hay un Estado que dice públicamente que quiere destruir al Estado de Israel. Irán. Y Baruch Hashem seguimos adelante con grandes milagros. Había un sipur que les quería contar para terminar. Había un rabino, Rabbi Abraham Dov Mivarich, un rabino, que tuvo el mérito de hacer aliyá y de llegar a Eretz Israel. Y cuentan que una vez se sentó y se encerró en su habitación muchos días. Y luego salió de la habitación todo feliz, alegre, y hizo una gran comida festiva. Le preguntaron al Rebbi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que te quedaste encerrado tanto tiempo en tu habitación? Entonces él cuenta que una vez llegó a su casa, cuando todavía vivía fuera de Israel, un sheliach, un emisario de Eretz Israel, de la tierra prometida, y que le empezó a hablar bien de la tierra y alabar a la tierra. Y le dijo
te tengo que contar algo. ¿Qué te puedo decir de mi tierra, de Eretz Israel? En Eretz Israel, afilo las piedras de las que hablamos antes, que están tiradas en el piso, alumbran como piedras preciosas y como ¿cómo se llama? Yahalomim, no, esas piedras, las caras, las más caras, ¿cómo se llaman? Diamantes. Le dijo, sí, este señor le dijo al rabino, en Eretz Israel las piedras son diamantes. Imagínense lo que son los diamantes. Top. Cuando ese rabino luego llegó a Israel, a la tierra prometida, encontró a este mismo señor y le dijo, busqué los diamantes y no los encontré. ¿Dónde están? ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde están las piedras preciosas? Le contestó el señor al Rebbi, el que tiene ojos puros va a ver diamantes. El rabino se estremeció. ¿Qué? Y le dijo a uno de sus alumnos, cuando yo escuché eso me encerré en mi habitación porque quise llegar al nivel y a la categoría de ver en las piedras de Israel diamantes y piedras preciosas. Y cuando terminé todos esos días de estar apartado de la gente para poder elevarme espiritualmente, ahora ya veo que estas piedras son diamantes. Y por eso estoy haciendo una gran fiesta. Chag Sameach.